Hola amigos, ¿cómo están? Nuestro tema de hoy va a ser probabilidad y estadística. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Israel Avilés. En este canal encontrarás contenido de calidad diseñado específicamente para profesionales del sector, pues abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. Cuento con más de 30 años de experiencia en el sector y he adquirido un conocimiento interesante de la industria, y mi objetivo en este canal es compartir contigo ese conocimiento. Soy actuario y maestro en finanzas, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad, ya que por mi parte estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia y conocimiento. Bienvenidos a mi canal. Vamos a analizar algunos conceptos básicos sobre qué es la estadística. La estadística es una disciplina que se ocupa para recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos numéricos con el fin de obtener información significativa y tomar decisiones informadas. Se utiliza en muchas áreas como la investigación científica, actuaría, seguros, ingeniería, economía, sociología, medicina, psicología, etc. Y su objetivo principal es describir y resumir los datos disponibles, identificar patrones o tendencias y también realizar inferencias sobre una población basándose en muestras de datos. Y la estadística también se utiliza para medir la incertidumbre y el riesgo asociados a dichos datos. De esta manera, las decisiones que se puedan tomar van a ser fundamentadas y se puede evaluar la validez de las conclusiones. Existen dos ramas principales de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se centra en la presentación y resumen de los datos, utilizando técnicas como gráficos, tablas, medidas de tendencia central, tales como la media, la mediana y la moda, y medidas de dispersión, como la varianza, la desviación estándar y el uso de rangos y coeficiente de variación. Por otro lado, la estadística inferencial se utiliza para hacer generalizaciones sobre una población a partir de muestras de datos. Esto implica utilizar técnicas de muestreo adecuadas y realizar pruebas de hipótesis y estimaciones de intervalos para sacar conclusiones sobre los parámetros poblacionales. En resumen, la estadística es una herramienta fundamental en la investigación y toma de decisiones basadas en los datos existentes, y proporciona métodos y técnicas para analizar y comprender la información numérica, lo que ayuda precisamente a la toma de esas decisiones informadas en los diferentes campos de estudio que ya he comentado. Empezaremos con algunos conceptos básicos y conforme vayamos en los siguientes videos analizando las técnicas estadísticas, veremos poco a poco cómo vamos profundizando en la técnica de los procesos estadísticos. Empezaremos por definir qué es la frecuencia absoluta. Bueno, dado un conjunto de datos, x1, x2, x3, etcétera, hasta xn, la frecuencia absoluta es el número de veces que ocurrieron los eventos. Y la frecuencia relativa es, dado el conjunto de datos, es el número de veces que ocurrieron los eventos entre el número total de datos. De esta manera podemos identificar la frecuencia absoluta como cuántas veces se han dado esos eventos, cuántas veces se han repetido, y la frecuencia relativa en proporción al total de los datos obtenidos. También tenemos en estadística lo que se conoce como medidas de tendencia central, y estas son mediciones centrales de los datos estadísticos, donde las más importantes son la media, la mediana y la moda. El parámetro más útil en estadística es la media, y también se conoce como el valor promedio y en ocasiones el valor esperado de los datos, de la información. De esta manera tenemos la media poblacional, tenemos el total de información en nuestros datos referentes a una población. Entonces tenemos el número de datos de x1 a xn, y si tenemos también sus frecuencias relativas, que las denotaremos por P1, P2, P3, etcétera, hasta Pn. Entonces, la media poblacional o valor esperado se define como μ, que es igual a la suma desde igual a 1 hasta n, es decir, todo
toda la población, de cada valor XY por su respectiva frecuencia relativa, PI. Entonces es un promedio ponderado en función de sus frecuencias relativas. Y bueno, tenemos que concluir que la suma desde igual a 1 de PI tiene que ser 1, porque son porcentajes de un total de una población de n datos. Y la desventaja de la media poblacional como parámetro de tendencia central consiste en que si la población no es muy grande, su valor puede verse afectado por observaciones extremas que tienden a jalar el promedio ponderado o la media poblacional. Por eso, mientras más datos tengamos, mejor. Si no tenemos el total de datos para determinar la media poblacional, entonces existe la media muestral, en donde dada una muestra determinada, podemos calcular la media muestral como el promedio aritmético de las observaciones, que le vamos a llamar X barra, y que está determinado por X barra igual a la suma desde igual a 1 hasta n de cada valor XY entre el número total de datos de la muestra, que en este caso es n. Por otro lado, tenemos la mediana, que es un dato intermedio del conjunto de datos obtenidos. Para ello, primero hay que ordenar las observaciones de menor a mayor, y la mediana será aquel dato que tenga igual número de observaciones a la izquierda y a la derecha. Entonces, la mediana no es un cálculo, sino más bien es un conteo para llegar exactamente al punto medio de los datos observados ordenados de menor a mayor. La moda es el dato o datos de la población que tienen la máxima frecuencia absoluta, es decir, es el número de observaciones que se repiten en mayor medida dentro de nuestros datos, y puede ser que existan 2 o más datos de la población que califiquen para ser modas. En este caso hablamos del que el conjunto de observaciones es bimodal o multimodal, según sea el caso. Ahora vamos con lo que se conoce como medidas de dispersión. El primer valor de la medida de dispersión es la varianza poblacional. Entonces, si tenemos igual un conjunto de datos desde X1 hasta Xn que forman el total de la población de los datos observados, entonces vamos a tener que se puede determinar la varianza poblacional, y si contamos también con sus respectivas frecuencias relativas, entonces la varianza la vamos a calcular como la varianza de X, que es igual a sigma cuadrada, y va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de cada valor con respecto a su media al cuadrado por las frecuencias relativas. Y si cada dato tiene una frecuencia relativa de 1 entre n, entonces la varianza se calcula mediante la varianza de X igual a sigma cuadrada igual a la suma desde igual a 1 hasta n de cada valor respecto a su media al cuadrado entre el número total de observaciones n. Si no tenemos el total de la población, sino solo una muestra de la población, entonces la varianza la podemos determinar mediante la siguiente fórmula. La varianza de X ahora la vamos a llamar S cuadrada, y va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de cada valor respecto a su promedio al cuadrado entre n-1, el total de datos menos 1. Y de esta manera podemos tener las respectivas desviaciones estándar, y va a ser la raíz cuadrada desde igual a 1 hasta n de xy menos μ al cuadrado entre n, y la desviación estándar muestral, que va a ser s igual a la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n de cada dato observado menos el promedio entre n-1. Bueno, una de las razones por las cuales se divide entre n-1 en la desviación estándar muestral es porque S es el estimador insesgado de la desviación estándar poblacional, y también tiene que ver con los grados de libertad de esta ecuación, ya que para cualquiera de las n desviaciones las otras pueden obtenerse a partir de los restantes n-1. Otra de las medidas de dispersión es el cálculo de rango. Si tenemos una serie de datos, entonces podemos determinar el rango de la población o de la muestra, y es básicamente la diferencia entre el mayor de los datos observados y el menor, y esto nos da en dónde está justamente el conjunto de nuestras variables
observadas. Otra de las medidas de dispersión es el coeficiente de variación. Las medidas de tendencia central y las de dispersión nos proporcionan información acerca de los datos observados, en dónde se encuentra la media, qué número de datos se repite más, dónde está aproximadamente la mediana, pero no nos dicen algunas características adicionales sobre dos poblaciones diferentes, por ejemplo, o diferentes unidades de medición que pueden ser pesos, kilómetros, litros, etc. Entonces, lo que nos ayuda el coeficiente de variación es que este no tiene unidades, es adimensional y lo definimos como que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media. Y cuando tenemos una muestra de datos, entonces el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar muestral entre el promedio aritmético de los datos. De esta manera tenemos, por ejemplo, si una aseguradora quiere medir la variabilidad de los siniestros para determinar su tarifa en dos coberturas diferentes de seguro, la cobertura A tiene un valor esperado de los siniestros de 24.145, con una desviación estándar de 5.526. Y la cobertura B tiene en sus registros un valor esperado de siniestros de 36.245 con una desviación estándar de 6.256. Entonces, para resolver el problema es ¿cuál de las dos coberturas puede reflejar un mejor comportamiento para estimar la tarifa? Y con ello va a ser la que tenga el menor coeficiente de variación. Entonces simplemente aplicamos las fórmulas que ya comentamos y el coeficiente de variación de la población A nos da un 22.9% y el coeficiente de variación de la población B nos da 17.3%. Por tanto, la cobertura B puede reflejar un mejor comportamiento de la tarifa, ¿no? Porque presenta una menor dispersión de los datos y su coeficiente de variación es ligeramente menor que el de la cobertura A. También tenemos dentro de las medidas de dispersión el error típico de la media, una muestra de tamaño n. Y aquí este estadístico es de gran importancia teórica y práctica porque nos dice cuál es el error típico de la media o del promedio y se denota por sigma x barra. Y este dato es la desviación estándar de la distribución de las medias. Ahora, si la población es infinita o el valor del error típico es sigma de x barra igual a la desviación estándar entre raíz del número de datos de la población. Y si la población es finita, es decir, que puede hacer una muestra, entonces el error típico de la media tendrá el mismo valor, pero contemplando a n con reemplazo. Otro de los datos de las medidas de dispersión son los cuartiles, terciles, deciles y percentiles. Entonces, de una gama del 0% al 100%, tenemos diferentes opciones para ver diferentes puntos de observación. Los cuartiles dividen ese segmento de 0 a 100 en 4 partes y tenemos 3 cuartiles, que sería el cuartil 1, 2 y 3. Y así tenemos que estos dividen a la frecuencia acumulada entre un 25, 50 y 75% respectivamente. Entonces van a ser 4 tramos de las frecuencias acumuladas. En este caso, el cuartil Q2 coincide con la mediana porque está ordenado de 0 a 100 y va a ser exactamente el 50%. También existen los terciles que va a dividir a la frecuencia acumulada en 3 partes, cada una en un 33.33% respectivamente. Y entonces vamos a tener el primer tercil hasta el punto 33.33 y el segundo tercil hasta el 66.66. Tenemos también los deciles, es decir, aquí vamos a tener 9 puntos que dividen el total de las frecuencias acumuladas en porciones de 10%. En este caso, el quinto decil es igual a la mediana, que sería el equivalente al 50%. Bueno, el término genérico que engloba todos los anteriores es el percentil. Aquí sí vamos a irnos en una división de las frecuencias acumuladas en 1% cada una. De esta manera, el percentil 50, P50, es igual a la mediana y el percentil 75 es igual al tercer cuartil, por ejemplo. Con esto, y en base a la información y a los datos que se tengan, vamos a construir más adelante representaciones gráficas de la distribución de frecuencias relativas para datos aislados o agrupados y que se conocen como histogramas, que es una gráfica en forma de barras rectangulares con la altura correspondiente a las respectivas frecuencias y cuyas bases son iguales a cada clase. Este es un ejemplo de lo que vamos a construir en los siguientes videos, de cómo llegar a determinar una frecuencia y a partir de ahí cómo generar
gráficas de histograma. Y lo que corresponde a la parte acumulada de dichos segmentos se le llama ojiva, que es la gráfica de una serie de segmentos de recta adyacentes que muestra la forma de cómo se van acumulando las frecuencias en cada uno de los intervalos. Y entonces aquí vamos a tener algo similar a esto, donde va a ser la frecuencia acumulada de los datos hasta llegar al 100%. Y con esto prácticamente vamos a tener lo que se conoce como la frecuencia acumulada de los datos para una visualización gráfica de los mismos. Hasta aquí, amigos, por hoy. Esto fue solo la parte introductoria de lo que vamos a seguir viendo en probabilidad estadística, pero era importante definir los conceptos básicos que se van a aplicar más adelante en los siguientes videos. Los espero para la próxima y no olviden suscribirse si quieren continuar recibiendo este tipo de videos y que les llegue el aviso correspondiente. Bueno, gusto en saludarlos y estamos en contacto. Nos vemos la próxima.